Escrituras e historias. Cita de Jules Michelet. Estudioso y benévolo, tierno como soy con todos los muertos, sigo mi camino, de edad en edad, siempre joven, nunca cansado, durante miles de años. El camino, mi camino, me recuerda a esta expresión de caminante. Caminaba, erraba, corría por mi camino, caminaba como un viajero atrevido. Caminar y o escribir, tal es el trabajo sin tregua, impuesto por la fuerza del deseo, por el aguijón de una curiosidad ardiente a la que nada puede detener. Michelet, con indulgencia y temor filial, multiplica las visitas a los muertos, beneficiarios de un diálogo extraño, con la seguridad de que no se puede reavivar lo abandonado por la vida. En el sepulcro en que habita el historiador solo se encuentra el vacío. Así pues, esta intimidad con el otro mundo no representa ningún peligro. Esta seguridad me vuelve más benévolo con los que no me pueden perjudicar. El trato con el mundo muerto, definitivamente distinto del nuestro, se convierte cada día en algo más joven y atractivo. Después de haber atravesado una por una la historia de Francia, las sombras regresaron menos tristes a sus tumbas. Allá las lleva el discurso, las sepulta y las separa, las honra con los ritos fúnebres que faltaban. Las llora, cumpliendo con un deber de piedad filial, tal como pedía un sueño freudiano, escrito en la pared de una estación. Se suplica cerrar los ojos. La ternura de Michelet va de un lado para otro, introduciendo las sombras en el tiempo. Dice el todopoderoso hermoseador de las ruinas, "Oh, time beautifying of things". Nuestros queridos muertos entran en el texto porque no pueden ni dañarnos ni hablarnos. Los fantasmas se meten en la escritura, solo cuando callan para siempre. Otro duelo, más grave, se añade al primero. También el pueblo es el separado. Nací pueblo, tenía el pueblo en el corazón, pero su lengua me fue siempre inaccesible. Nunca pude hacerlo hablar. El pueblo también es silencioso, como para ser el objeto de un poema que habla de este silencio. Es cierto que solo el pueblo autoriza la manera de escribir del historiador, pero por esta misma razón se halla ausente. Es una voz que no habla, enfance, solo existe fuera de ella misma, en el discurso de Michelet, pero le permite ser un escritor popular, rechazar el orgullo, y al volverlo grosero y bárbaro, le hace perder todo lo que le quedaba de sutileza literaria. El otro es el fantasma de la historiografía, el objeto que busca, honra y entierra. Un trabajo de separación se efectúa en esta proximidad inquietante y fascinadora. Michelet se coloca en la frontera, donde desde Virgilio hasta Dante se han construido todas las ficciones que todavía no eran historia. Este lugar señala una cuestión ordenada desde entonces por prácticas científicas y de la que se encarga ahora toda una disciplina. Dice Alphonse Dupron: la búsqueda histórica del sentido no es sino la búsqueda del otro. Pero esta acción contradictoria trata de envolver y ocultar en el sentido la alteridad de este extraño, o lo que es lo mismo, trata de calmar a los muertos que todavía se aparecen y ofrecerles tumbas escriturísticas. El discurso de la separación, la escritura. La historia moderna occidental comienza efectivamente con la diferencia entre el presente y el pasado. Por esta diferencia se distingue también de la tradición religiosa, de la cual nunca llega a separarse completamente, y conserva con esta arqueología una relación de deuda y de rechazo. Finalmente, hay un tercer corte que organiza el contenido en lo que va del trabajo a la naturaleza y que supone una separación entre el discurso y el cuerpo social. La historia hace hablar al cuerpo que calla.
supone un desfasamiento entre la opacidad silenciosa de la realidad que desea expresar y el lugar donde produce su discurso, protegida por la distancia que la separa de su objeto, Gegenstand. La violencia del cuerpo llega hasta la página escrita por medio de la ausencia, por medio de los documentos que el historiador pudo ver en una playa donde ya no está la presencia que los dejó allí, y a través de un murmullo que nos permite oír, como venido de muy lejos, el sonido de la inmensidad desconocida que seduce y amenaza el saber. Una estructura propia de la cultura occidental moderna se indica sin duda en este tipo de historiografía. La inteligibilidad se establece en relación al otro, se desplaza o progresa al modificar lo que constituye su otro, el salvaje, el pasado, el pueblo, el loco, el niño, el tercer mundo. A través de variantes heterónomas entre ellas, etnología, historia, psiquiatría, pedagogía, etc., se desarrolla una problemática que elabora un saber decir todo lo que el otro calla y que garantiza el trabajo interpretativo de una ciencia humana al establecer una frontera que la separa de la región donde la espera para darse a conocer. La medicina moderna nos presenta un modelo de todo esto, a partir del momento en que el cuerpo se convierte en un cuadro legible y por tanto traducible en algo que puede escribirse en un espacio de lenguaje. Gracias al despliegue del cuerpo ante la mirada, lo que se ve y lo que se sabe pueden superponerse o cambiarse, traducirse. El cuerpo es una clave que espera ser descifrada, lo que en los siglos XVII y XVIII hace posible la convertibilidad del cuerpo visto en cuerpo sabido o de la organización espacial del cuerpo en organización semántica de un vocabulario, o lo contrario, es la transformación del cuerpo en extensión, en interioridad abierta como un libro, en un cadáver mudo que se ofrece a las miradas. Se produce una mutación análoga cuando la tradición cuerpo vivido se despliega ante la curiosidad erudita en un grupo de textos. Una medicina y una historiografía modernas nacen casi simultáneamente de la separación entre un sujeto que se supone sabe leer y un objeto que se supone escrito en una lengua que no se conoce, pero que debe ser descifrada. Estas dos, entre comillas, heterologías, discursos sobre el otro, se construyen en función de una separación entre el saber que provoca el discurso y el cuerpo mudo que lo supone. La historiografía separa en primer lugar su propio presente de un pasado, pero repite siempre el gesto de dividir. La cronología se compone de períodos, por ejemplo, Edad Media, Historia Moderna, Historia Contemporánea, entre los cuales se traza cada vez la decisión de ser otro o de no ser más lo que se ha sido hasta entonces. Renacimiento, Revolución. Por turno, cada tiempo, entre comillas, nuevo, ha dado lugar a un discurso que trata como muerto a todo lo que le precedía, pero que recibía un pasado ya marcado por rupturas anteriores. El corte es, pues, el postulado de la interpretación, que se construye a partir de un presente, y su objeto. Las divisiones organizan las representaciones que deben ser reinterpretadas. El trabajo determinado por este corte es voluntarista, opera en el pasado, del cual se distingue una selección entre lo que puede ser comprendido y lo que debe ser olvidado para obtener la representación de una inteligibilidad presente. Pero todo lo que esta nueva comprensión del pasado tiene por inadecuado, desperdicio abandonado al seleccionar el material, resto olvidado en una explicación, vuelve a pesar de todo a insinuarse en las orillas y en las fallas del discurso. Resistencias, supervivencias o retardos perturban discretamente la hermosa ordenación de un progreso o de un sistema de interpretación. Son lapsus en la sintaxis construida por la ley de un lugar. Prefiguran el regreso de lo rechazado, de todo aquello que en un momento dado se ha convertido en impensable para que una nueva identidad pueda ser pensable.
Muy lejos de ser algo evidente, esta construcción es una singularidad occidental. En la India, por ejemplo, las formas nuevas no expulsan a las antiguas, más bien se da un amontonamiento estratificado. La marcha del tiempo no tiene necesidad de afirmarse distanciándose de pasados, como tampoco un lugar no tiene por qué definirse distinguiéndose de herejías. Un proceso de coexistencia y de reabsorción es, por el contrario, el hecho cardinal de la historia india. De la misma manera, entre los Merina de Madagascar, los Tetiarana, antiguas listas genealógicas, y los Tantara, historia del pasado, constituyen una herencia del oído, Lobansofina, o una memoria de la boca, Tadidibaba, lejos de ser un objeto lanzado hacia atrás para que un presente autónomo llegue a ser posible, es un tesoro que se coloca en medio de la sociedad para que le sirva de memorial, un alimento para ser rumiado y memorizado. La historia es el privilegio tantara que es preciso recordar para no olvidarse de uno de sí mismo. Sitúa en medio de él mismo al pueblo que se extiende de un pasado a un porvenir. Entre los Fo de Dahomey, la historia es remujo, la palabra de los tiempos pasados, palabra ho, es decir, presencia que viene de arriba y lleva hacia abajo. No tiene nada en común con la concepción aparentemente cercana, pero de origen etnográfico y museográfico, que, al separar la continuidad de la tradición, al imponer pues la ruptura entre un presente y un pasado, y al conservar la relación occidental cuyos términos invierte, define la identidad como el regreso a una negrura pasada o marginada. Es inútil multiplicar ejemplos que dan testimonio, fuera de nuestra historiografía, de una relación distinta con el tiempo, o, lo que es lo mismo, de una relación distinta con la muerte. En Occidente, el grupo o el individuo se da autoridad con lo que excluye. En esto consiste la creación de un lugar propio y encuentra su seguridad en las confesiones que obtiene de los dominados, constituyendo así el saber de otro o sobre otro, o sea, la ciencia humana. Sabe que toda victoria sobre la muerte es efímera. Fatalmente, la segadora vuelve y corta. La muerte obsesiona a Occidente. Desde este punto de vista, el discurso de las ciencias humanas es patológico, discurso del patos, calamidad y acción apasionada. Es una confrontación con esa muerte a la que nuestra sociedad ya no considera como un modo de participación en la vida. Por su cuenta, la historiografía supone que es imposible creer en este tipo de presencia de los muertos que ha organizado u organiza la experiencia de civilizaciones enteras, y por lo tanto ya es imposible tenerlos en cuenta. Debemos pues aceptar la pérdida de una solidaridad viva con los desaparecidos, trazar un límite irreductible. Lo perecedero es su base, el progreso su afirmación. En uno está la experiencia que compensa y combate el otro. La historiografía trata de probar que el lugar donde se produce es capaz de comprender el pasado por medio de un extraño procedimiento que impone la muerte y que se repite muchas veces en el discurso, procedimiento que niega la pérdida, concediendo al presente el privilegio de recapitular el pasado en un saber, trabajo de la muerte y trabajo contra la muerte. Este procedimiento paradójico se simboliza y se efectúa con un gesto que tiene valor de mito y de rito a la vez, la escritura. En efecto, la escritura sustituye a las representaciones tradicionales que autorizaban el presente con un trabajo representativo que articula en un mismo espacio la ausencia y la producción. En su forma más elemental, escribir es construir una frase recorriendo un lugar que se supone en blanco, la página. Pero la actividad que recomienza a partir de un tiempo nuevo separado de los antiguos y que se
encarga de construir una razón en el presente, ¿no es acaso la historiografía? Me parece que en Occidente, desde hace 4 siglos, hacer historia nos lleva siempre a la escritura. Poco a poco todos los mitos de antaño han sido reemplazados por una práctica significativa. En cuanto a práctica, y no como discurso, que es su resultado, es el símbolo de una sociedad capaz de controlar el espacio que ella misma se ha dado, de sustituir la oscuridad del cuerpo vivido con el enunciado de un querer saber o de un querer dominar el cuerpo, de transformar la tradición recibida en un texto producido. En resumen, se convierte en página en blanco que ella misma pueda llenar. Práctica ambiciosa, activa, incluso utópica, ligada al establecimiento continuo de campos propios, donde se inscribe una voluntad en términos de razón. Esta práctica tiene el valor de un modelo científico, no le interesa una verdad oculta que sea preciso encontrar. Se constituye en un símbolo por la relación que existe entre un nuevo espacio entresacado del tiempo y un modus operandi que fabrica guiones, capaces de organizar prácticamente un discurso que sea hoy comprensible. A todo esto se le llama propiamente hacer historia. Hasta ahora inseparable del destino de la escritura en el Occidente moderno y contemporáneo, la historiografía conserva, sin embargo, la particularidad de captar la creación escriturística en su relación con los elementos que recibe, de operar en el sitio donde lo dado debe ser transformado en construido, de construir representaciones con material del pasado, de situarse finalmente en la frontera del presente, donde es necesario convertir simultáneamente la tradición en un pasado, excluirla y no perder nada de ella, explotarla con métodos nuevos. Historia y política, un lugar. Supuesto su distanciamiento de la tradición y del cuerpo social, la historiografía se apoya como último recurso en un poder que se distingue efectivamente del pasado y de la totalidad de la sociedad. El hacer historia se apoya en un poder político que crea un lugar propio, ciudad, nación, etc., donde un querer puede y debe escribir, construir un sistema, una razón que organiza prácticas. Al constituirse espacialmente y al distinguirse con el título de un querer autónomo, el poder político da lugar también a exigencias del pensamiento en los siglos XVI y XVII. 2 tareas se imponen, particularmente importantes desde el punto de vista de la historiografía, a la cual van a transformar por medio de juristas y politólogos. Por una parte, el poder debe legitimarse, otorgar a la fuerza que lo vuelve efectivo una autoridad que lo haga creíble. Por otra parte, la relación entre un querer hacer historia, sujeto de una operación política, y el medio ambiente, en el que se divide el poder de decisión y de acción, exige un análisis de todas las variables que actúan por las intervenciones que modifican esta relación de fuerzas. Exige también un arte de manipular la complejidad en función de objetivos y, por consiguiente, un cálculo de las relaciones posibles entre un querer, el del príncipe, y un cuadro, los datos de una situación. Es posible reconocer en todo esto 2 rasgos de la ciencia que construyen los historiógrafos del siglo XVI al XVII. Son estos, por lo general, magistrados y juristas al servicio del príncipe que ocupan cargos privilegiados en la corte y que deben poner de acuerdo para utilidad del Estado y del bien público. La verdad de la letra y la eficacia del poder, la primera dignidad de la literatura y la capacidad del hombre de gobierno. Por una parte, este tipo de discurso autoriza a la fuerza que ejerce el poder, la provee de una genealogía familiar, política o moral, acredita la utilidad presente del príncipe transformándola en valores que organizan la representación del pasado. Por otra parte, el cuadro constituido por ese tipo de pasado y que es el equivalente de los argumentos actuales de la futurología, formula modelos praxeológicos y crea, a través de una serie de situaciones, una tipología de las relaciones posibles entre un querer concreto y las variantes coyunturales.
al analizar los fracasos y los éxitos, esboza una ciencia de las prácticas del poder. No se contenta con justificar históricamente al príncipe ofreciéndole un blasón genealógico. Se trata más bien de un técnico de la administración política que nos da una lección. Desde el siglo XVI, o para tomar puntos de referencia más exactos, desde Maquiavelo y Guicciardini, la historiografía deja de ser la representación de un tiempo providencial, es decir, de una historia decidida por un sujeto inaccesible al cual solo podemos descifrar a través de los signos de su voluntad. Esta nueva historiografía toma la posición del sujeto de la acción, la posición del príncipe, y desde allí trata de hacer historia. Otorga a la inteligencia la función de encontrar las modalidades posibles de distinción entre un querer y otras realidades. Una razón de Estado le está dando su propia definición, la construcción de un discurso coherente que enuncie con detalle las acciones que un poder es capaz de realizar en función de datos concretos, gracias a un arte de tratar los elementos que le impone un ambiente. Esta ciencia es estratégica por su objeto, la historia política. Lo es también, en otro terreno, por su metodología en el manejo de datos, archivos o documentos. Sin embargo, por una especie de ficción, el historiador se ha colocado en este lugar. De hecho, no es el sujeto de la operación de la que es el técnico, no hace la historia. Lo único que puede hacer es una historia. El indefinido indica la parte que toma en una posición que no es la suya y sin la cual un nuevo tipo de análisis historiográfico no le sería posible. Él únicamente está al lado del poder, del cual recibe, bajo formas más o menos explícitas, las directivas que en todos los países modernos influyen en la historia, desde las tesis hasta los manuales, y constituyen la tarea de educar y movilizar. Su discurso será magisterial sin ser el del maestro. También dará lecciones de gobierno sin conocer las responsabilidades ni los riesgos. Piensa en un poder que no tiene. Su análisis se desarrolla, pues, al lado del presente, con una escenificación del pasado parecida a la que, desfasada en lo que se refiere al presente, produce el futurólogo en términos de futuro. Para encontrarse cercano a los problemas políticos, pero no en el lugar donde se ejerce el poder político, el historiógrafo se halla en una condición ambivalente que se manifiesta más visible en su arqueología moderna. Esta extraña situación, crítica y ficticia a la vez, se indica con una nitidez particular en los discorsi y en las Historie Fiorentine de Maquiavelo. Cuando el historiador trata de establecer, desde el sitio donde se ejerce el poder, las reglas de la conducta política y de las mejores instituciones políticas, está jugando al príncipe que no es. Analiza lo que debería hacer el príncipe. Esta es la ficción, que proporciona un espacio donde se escribe el discurso. Curiosa ficción, que es a la vez el discurso del amo y del servidor, permitida por el poder y separada de él. Crea una posición donde el técnico puede, constituyéndose en amo del pensamiento, representar todos los problemas del príncipe. Depende del príncipe de hecho y produce al príncipe posible. Debe actuar como si el poder efectivo fuera dócil a sus lecciones, siendo así que, contra toda verosimilitud, las lecciones esperan que el príncipe las introduzca en una organización democrática. Así pues, esta ficción pone en tela de juicio y vuelve quimérica a la idea de que el análisis político puede encontrar su prolongación en la práctica efectiva del poder. El príncipe posible, construido por el discurso, nunca será el príncipe de hecho. Nunca será llenado el espacio que separa el discurso de la realidad y que condena al discurso en la misma medida en que es más riguroso a la futilidad.
Nota, esta futilidad toma sentido en último lugar de la relación del historiador-filósofo con la fortuna. El número infinito de relaciones y de interdependencias impide al hombre la hipótesis de controlar o aún de influenciar los acontecimientos. Cifra Félix Hilbert, Entre la historia y la política, en Machiavelli and Guicciardini, Princeton, etc. Fin de nota. Frustración de origen que volverá fascinante para el historiador la efectividad de la vida política. Por el contrario, el hombre político se verá tentado de tomar la posición del historiador y a contemplar lo que ha hecho para acreditarlo al pensarlo. Esta ficción se expresa también en el análisis que hace el historiador de situaciones que eran solo objetivos por alcanzar para los poderes del pasado. El historiador recibe como hecho por otro lo que el político debe hacer. El pasado es aquí la consecuencia de una falta de articulación sobre el hecho de hacer la historia. Lo irreal se insinúa en esta ciencia de la acción juntamente con la ficción, que consiste en proceder como si uno mismo fuera el sujeto de la operación. También se insinúa con la actividad que rehace la política en un laboratorio y sustituye el sujeto de una operación historiográfica por el sujeto de una acción histórica. Los archivos forman el mundo de este juego técnico, un mundo donde se encuentra la complejidad, pero clasificada y miniaturizada, y por lo tanto capaz de ser formalizada. Espacio precioso en todos los sentidos del término. Yo vería en él el equivalente profesionalizado y escriturístico de lo que representan los juegos en la experiencia común de todos los pueblos, es decir, prácticas por medio de las cuales cada sociedad explícita, miniaturizada, formaliza sus estrategias más fundamentales y se juega ella misma sin los riesgos ni las responsabilidades que trae consigo la composición de una historia. En el caso de la historiografía, la ficción se encuentra al final en el producto de la manipulación y del análisis. La narración se presenta como una dramatización del pasado y no como el campo restringido donde se efectúan operaciones desfasadas relacionadas con el poder. Tal es el caso de los discorsi. Maquiavelo los presenta como un comentario de Tito Livio. De hecho, esto es solo una apariencia. El autor sabe que los principios en cuyo nombre presenta las instituciones romanas como modelo hacen pedazos a la tradición y que su empresa no tiene precedentes. La historia romana, referencia común y materia agradable en las discusiones florentinas, le proporciona un terreno público donde puede tratar de política en lugar del príncipe. El pasado es el lugar de interés y de placer que coloca fuera de los problemas actuales del príncipe y del lado de la opinión y la curiosidad públicas, la escena donde el historiador representa su papel de técnico sustituto del príncipe. La distancia que lo separa del presente marca el lugar donde se produce la historiografía, al lado del príncipe y cerca del público, representando lo que hace uno y lo que agrada al otro, pero sin identificarse ni con uno ni con otro. Así el pasado nos resulta ficción del presente. Lo mismo pasa en todo trabajo historiográfico verdadero. La explicación del pasado nunca deja de marcar la distinción entre el aparato explicativo, que es presente, y el material explicado, los documentos que se refieren a curiosidades de los muertos. Una racionalización de las prácticas, el gusto de contar leyendas de antaño, el encanto de la historia, diría Marbeau, las técnicas que permiten manipular la complejidad del presente y la curiosidad tierna que rodea a los muertos de la familia, se combinan en el mismo texto para realizar simultáneamente la, entre comillas, reducción científica y la metaforización narrativa de las estrategias de poder características de una actualidad. Lo real que se inscribe en el discurso historiográfico proviene de determinaciones de un lugar. Las relaciones efectivas que parecen caracterizar este lugar de escritura son las siguientes: dependencia de un poder establecido por otros,
dominio de las técnicas que se refieren a las estrategias sociales, juego con los símbolos y las referencias que tienen autoridad ante el público. La historiografía moderna francesa, colocada del lado del poder y apoyada en él, pero a una distancia crítica, tiene en la mano, copiados por la misma escritura, los instrumentos racionales de operaciones que modifican equilibrios de fuerzas en el nombre de una voluntad conquistadora. Esta historiografía se une a las masas de lejos, detrás de la separación política y social que las distingue, al reinterpretar las referencias tradicionales que las vivifican y es casi totalmente burguesa y, como no admirarnos, racionalista. Esta situación de hecho se escribe en el texto. La dedicación, más o menos discreta, hay que mantener la ficción del pasado para que se realice el juego erudito de la historia, confiere al discurso una condición de deuda con respecto al poder, que ayer era el del príncipe y hoy, por delegación, el de una institución científica del Estado o de su epónimo, el patrón. Esta referencia a otra cosa nos indica el lugar que autoriza, el detector de una fuerza organizada en cuyo interior y en función de la cual se realiza el análisis. Pero el mismo relato, cuerpo de la ficción, marca también por los métodos empleados y por el contenido tratado, por una parte una distancia que los separa de la deuda y por otra parte los dos puntos de apoyo que permiten esta separación, un trabajo técnico y un interés público. El historiador recibe de la misma actualidad los medios para realizar su trabajo y los elementos de determinación de su interés. Partiendo de esta estructuración triangular, la historiografía no puede pensarse en los términos de una oposición o de una adecuación entre un sujeto y un objeto. Eso solo sería el juego de la ficción que ha construido. Tampoco se podría suponer, como la historiografía a veces trata de hacérnoslo creer, que un comienzo más antiguo en el tiempo explicaría el presente. Por lo demás, cada historiador coloca su fecha inaugural en el lugar donde tiene su investigación, es decir, en las fronteras que le fija la especialidad a la que pertenece. De hecho, su punto de partida lo constituyen determinaciones presentes. La actualidad es su verdadero comienzo. Ya nos lo decía Lucien Febvre en su estilo tan característico. El pasado, escribía, es una reconstrucción de las sociedades y de los seres humanos de antaño, hecha por hombres y para hombres comprometidos en la complicada red de las realidades humanas de hoy en día. Que esta posición niegue al historiador la pretensión de hablar en nombre de la humanidad, Febvre no lo habría admitido porque creía que la obra histórica estaba exenta de la ley que la somete a la lógica de un lugar de producción y no solamente a la mentalidad de una época en un progreso del tiempo. Febvre sabía, como todo historiador, que escribir es salir al encuentro de la muerte que habita un lugar determinado, manifestarla por medio de una representación de las relaciones del presente con su otro y combatirla con un trabajo que consiste en dominar intelectualmente la articulación de un querer particular con las fuerzas presentes. Por todos estos aspectos, la historiografía echa a andar las condiciones de posibilidad de una producción y es al mismo tiempo el sujeto de su propio discurso. La producción y/o la arqueología. La producción es efectivamente su principio de explicación cuasi universal, puesto que la investigación histórica toma todo documento como síntoma de lo que la ha producido. A decir verdad, no es tan fácil aprender del mismo producto que tenemos que descifrar y leer el encadenamiento de los actos productores. En un primer nivel de análisis, podemos decir que la producción da nombre a una cuestión aparecida en Occidente con la práctica mítica de la escritura. Hasta entonces, la historia se desarrollaba introduciendo en todas partes una separación entre la materia, los hechos, la simplex historia
y el ornamentum, la presentación, la escenografía, el comentario. Trata de encontrar una verdad de los hechos bajo la proliferación de las leyendas, instaurando así un discurso conforme al orden natural de las cosas, en el mismo sitio donde proliferaban las mezclas de ilusión y de verdad. El problema ya no se presenta de la misma manera a partir del momento en que el hecho deja de funcionar como signo de una verdad. En el momento en que la verdad cambia de condición, deja poco a poco de ser lo que se manifiesta para convertirse en lo que se produce y adquiere, por lo tanto, una forma escriturística. La idea de producción trasciende la concepción antigua de una causalidad y distingue dos tipos de problemas. Por una parte, la remisión del hecho a lo que ha hecho posible. Por otra, una coherencia o un encadenamiento entre los fenómenos comprobados. La primera cuestión se traduce en términos de génesis y otorga grandes privilegios a lo que está antes. La segunda se expresa en forma de series, cuya formación exige al historiador el cuidado cuasi obsesivo de llenar las lagunas y hace las veces, más o menos metafóricamente, de una estructura. Los dos elementos, reducidos a menudo a una filiación y a un orden, se conjugan en el cuasi concepto de temporalidad. Desde este punto de vista, es verdad que sólo en el momento en que se dispusiera de un concepto específico y plenamente elaborado de la temporalidad, se podría abordar el problema de la historia. Mientras llega ese momento, la temporalidad sirve para designar la conjugación necesaria de los dos problemas y para exponer o representar en un mismo texto los modos con los que el historiador satisface a la doble demanda de decir lo que está antes y de colocar los hechos en las lagunas. La temporalidad proporciona el cuadro vacío de una sucesión lineal que responde formalmente a la pregunta sobre el comienzo y a la exigencia de un orden. No es tanto el resultado de la investigación, sino más bien su condición. Es la trama que trazan a priori los dos hilos sobre los que avanza el tejido histórico por el solo hecho de tapar los agujeros. Al no poder convertir en objeto de su estudio a lo que es su postulado, el historiador sustituye el conocimiento del tiempo por el conocimiento de lo que está en el tiempo. Desde este punto de vista, la historiografía sería solamente un discurso filosófico que se ignora a sí mismo. Ocultaría las terribles interrogantes que lleva consigo al reemplazarlas por el trabajo indefinido de hacer como si respondiera. De hecho, estos rechazados reaparecen continuamente en el trabajo del historiador y él los reconoce, entre otras señales, por la referencia a una producción y o al cuestionamiento que se pone bajo el signo de una arqueología. A fin de evitar que en la producción nos contentemos con señalar una relación necesaria aunque desconocida entre términos conocidos, es decir, indicar lo que forma la base del discurso histórico pero que no constituye el objeto del análisis, es preciso reconsiderar lo que Marx indicaba en sus tesis sobre Feuerbach, a saber, el objeto, la realidad, el mundo sensible deben ser captados como actividad humana concreta, como práctica. Un regreso a lo fundamental. Para vivir es necesario, ante todo, beber, comer, tener un alojamiento, vestirse y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, pues, la producción de medios que permitan satisfacer esas necesidades, la producción de la misma vida material, y allí nos encontramos con un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia que debemos cumplir día tras día, hoy como hace miles de años. Partiendo de esta base, la producción se diversifica según que estas necesidades sean no satisfechas fácilmente y según las condiciones en que sean satisfechas. Hay producción por todos lados, pero la producción en general es una abstracción.
Así pues, cuando hablamos de producción, se trata siempre de la producción en un estadio determinado de la evolución social, de la producción de individuos que viven en sociedad. Por ejemplo, ninguna producción es posible sin un instrumento de producción, ninguna sin trabajo pasado acumulado. La producción es siempre una rama particular de la producción. Finalmente, el que ejerce su actividad en un conjunto más o menos grande, más o menos rico de esferas de la producción, es siempre un cuerpo social determinado, un sujeto social. Así, el análisis vuelve a necesidades, a organizaciones técnicas, a lugares e instituciones sociales donde, como dice Marx a propósito del fabricante de pianos, solo es productivo el trabajo que produce capital. Me he detenido en estos textos clásicos y los he repetido porque dan más precisión al interrogante que se me ha encontrado al hablar de la historia llamada de las ideas o de las mentalidades. La relación que puede establecerse entre lugares determinados y los discursos que allí mismo se producen. Me ha parecido que era posible transportar acá lo que Marx llama el trabajo productivo en el sentido económico del término. El trabajo solo es productivo si produce su contrario, es decir, el capital. Sin duda, el discurso es una forma de capital, invertido en símbolos, transmisible, susceptible de ser desplazado, acrecentado o perdido. Es claro que esta perspectiva vale también para el trabajo del historiador, que la utiliza como instrumento y que la historiografía, desde este punto de vista, depende todavía de lo que debe tratar, la relación entre un lugar, un trabajo y este aumento de capital que puede ser el discurso. Que el discurso entra más bien, según Marx, en la categoría de lo que genera el trabajo improductivo, no nos impide considerar la posibilidad de tratar en estos términos las cuestiones presentadas a la historiografía y la que ella misma nos presenta. Tal vez todo esto sea dar ya un contenido particular a esta arqueología a la que Michel Foucault ha rodeado de nuevos prestigios. Por una parte, habiendo yo mismo comenzado mi carrera de historiador en la historia religiosa y estando determinado por el dialecto de esa especialidad, me pregunto sobre el papel que han podido desempeñar en la organización de la sociedad escriturística moderna las producciones e instituciones religiosas cuyo lugar ha tomado la arqueología al transformarlas. La arqueología me parecía ser el modo con que buscaba dar precisión al regreso de un rechazado, un sistema de escrituras cuya modernidad ha construido a un ausente, pero sin poder eliminarlo. Este análisis permitía al mismo tiempo reconocer en el trabajo presente un trabajo pasado acumulado y todavía determinante. Usando este modo que hacía aparecer en el sistema de prácticas, continuidades y distorsiones, hacía yo mismo mi propio análisis. Este análisis no tiene interés autobiográfico, pero al restaurar en otra forma la relación de producción que un lugar mantiene con un producto, me llevó a un examen de la historiografía en sí misma. Entrada del sujeto en el texto. No con la maravillosa libertad que permite a Martin Duberman convertirse durante su discurso en el interlocutor de sus personajes ausentes y de explicarse a sí mismo al contar sus historias, sino más bien a la manera de una infranqueable laguna que en el texto muestra siempre una carencia y obliga sin cesar a caminar, a escribir todavía más. Esta laguna, marca del lugar en el texto y cuestionamiento del lugar por el texto, nos lleva finalmente a lo que la arqueología designa sin poder decirlo, la relación entre el logos y una arjé, principio o comienzo que constituye su otro. La historiografía se apoya en este otro que la vuelve posible y puede colocarlo siempre antes, remontarlo siempre más atrás o bien designarlo como lo que autoriza la representación de lo real sin serle jamás idéntico. La arjé no es nada que se pueda decir, solo se insinúa en el texto por el trabajo de división o con la evocación de la muerte. Así, el historiador solo puede escribir uniendo en la práctica al otro.
que lo impulsa a andar con lo real al que solo representa en ficciones. Es pues historiógrafo. Endeudado con la experiencia que ha adquirido, yo quisiera rendir homenaje a la escritura de la historia.